Maiteiro tamimbo de cuera, baeisapa. Coara bella esa mita hina mi tembia polla me va después con haya su pajapegua. ¿Cómo están? Vamos a dar un breve repaso entonces de las lecciones que habíamos dado en estos últimos meses. Nei, va para recora con arape ya esa mita huesa no. Ni llamando a corimba de paja hetero, sustantivo. Sustantivo es la cual se nombra a personas, animales y cosas. Entonces, teroja es no iba, mumba, aba, amba escuela. Pero fuera ñemojenda curi y puandurupi, según su fonética, ¿verdad? Yareco yurugua, jatingua, yurugua, umi, pubañan de yururupi, las palabras que suenan por la boca que no llevan ninguna letra nasal. Tingua sí lleva, aunque sea una letra nasal. Si se apuñala, cuñascaray. Upei ya se sabe ikuri y serupi yareco andúa, andúa, sustantivo concreto y abstracto. Concreto todos aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Lleva ya se saña, endú, ñajetú, pireandú, lleva por cualquiera de los sentidos que podemos percibir. Ando iba gatu miba o iba jacato de gatu ya se saña de ñande miandurupi que no podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo, alegría, agua, paz, ¿verdad? Upeyare koda ahí, uputijarupi, según su extensión, pero te unidos en nueva erarupi, son los que nombran por nombres propios. Esa es buena, Mario, Gonzalo, que no dice ahora, de diferencia de los demás seres de su misma especie. Teroreika tú, unidos en nueva, y miñarupi te lleva según su especie nomás. Esa buena cuñacaray, neirilla, va esa pajera cuñacaray, baracayá y botubera. Ahí no le diferencian lo demás de su misma especie. Ya se sabe y curiñe por anguera la figura literaria. Yareco apejina boyo abuba, antítesis. Coba oyeku ya ve peteñe yo ayude mocoitemiendo yo abuba cuando hay ideas opuestas en la misma oración. Pecaray, oye, éramos de kinini, oye, o kinini, idea opuesta. Upeye soba apóstrofe. Koba yehujina ñañe endukano ñaneremiandu. Ñandepu eitewibe petenta pisa año. Sherugo esagahu yepemo romaña. Cuando demostramos entonces nuestros sentimientos a una sola persona. Moñondibeba comparación a lleva oyuku ñambo ya vemos con ñe cuando entonces comparamos una cosa con otra. Emitan y con algo tuisha. Lleva isha a ella yowa en Botuizaba y pero exagerar la realidad. Coba yefuña botu se tereina botimba. Coba sabe tawi. Está exagerando. Ya se sabe y boyoguaba metáfora muy parecido a la comparación, solamente que no lleva la palabra comparativa. Dereza cuarajun ame aputubu, en la sombra de tus ojos descansaré. Boababa de personificación, oyehu, ñambo abarecona timba se convenía, ¿verdad? Cuando le atribuimos vidas o cualidades del ser humano a cosas o animales. Ubaga o cuavo, esal, ñemba así, ¿verdad? Que la luna, acá nos dice entonces que la luna está llorando de tristeza. Moimba uma elixi, ayepa pea oyehu, ñañamoimbai, no ñane. Miandupegua, antes que tenía yo ayude, pero y pero y porita tú y anduvo. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones dice yo no poner todo, elixir, es cuando omitimos una palabra dentro de una oración que no es necesario. ¿Por qué? Porque la persona ya va a entender de qué estamos hablando, no hace falta repetir o no hace falta escribir. Necesitan de ese nivel. La palabra omitida sería entonces de ese nivel. Si yo estoy hablando de una persona, le digo directamente necesita ese nivel. No le voy a decir necesita ese nivel o María necesita ese nivel. Entonces ya está omitiendo porque no es necesario. Ñemo muy y perbatón es cuando cambia el orden lógico de la oración. Ya recocalo guatacueje, pues guatacalo. O cueje, calo guata. O peilla esa curiña, muestra curiña en güeras, llevan baebas, dice, boriajú, pobre, con gururú, rezonga,
Ishin-owi porque se queja, y tambeisa como plomo, oga putumuna quinso, van a ver todo o para ver a nadie. A tu cupe espalda, tu sepuku espada, te limpio, yo cuai mandado, Tahashiroga cuartel, o pinta ladrón, abatimini trigo. Upe ya veí, ya suruma, dice, invasión, añamembú, endemoniado, comaraba malevo, pañuaiwi, enredo o problema, o huereco puacata aguantará, bruvisa gobierno, atame adobe, posa 500 de la pucha, pelota jefe, añaneta infierno, y yo cuay servicio. Más palabras que hemos definido, boraku amor, budapame felicidad, yepa preocupación, yepapu preocupación, va esposa deseo, buda alegría, ye temor, teco yeyopu opresión, boaye respeto, también pouku se puede decir por respeto. Y erendu obediencia, uakan impotencia, yehisakua reconocimiento. Ya a mi vez ya recaben boaye respeto, y erendu ayeva, ya hisama curi con agua, upei bajaitepe tanga carombu esperanza, anduabu ilusión, tacatenu mezquina, tecoa sufrimiento, pudaguapo tranquilidad, tecoyo ya justicia, porque discriminación, ni una guerra, boriejo pobreza, va por ahí explotación, teco con bienestar, yahei maltrato. Upei y bajaitepe huesan yareko, te bajei yako, tanga, ape yareko ape, características de los textos. Que los textos, características de los textos. Ñe potu, hoy puru ñe erutui, añeridastu, el ñe potu poesía, utiliza versos y rima, que ya pero acá hoy puru hay peñe pona añete miandu, utiliza muchas figuras literarias e imágenes sensoriales, y pureco hay cuyuya, ¿verdad? Que dice que tiene ritmo y ritmo, ¿verdad? Y catoñe boralcure, ¿verdad? El tema libre. Puede hablar de los sentimientos del autor. Mombeuna cuento hayepa, heco añeteguanu, haigatoña mucuenda, umimba añeteguare. Es un hecho ficticio, pero puede estar sustentado en una realidad. Oye, haibana, corombo, ejangua, aoyereco jangua, tembiesamo, ¿verdad? Se utiliza con fines a veces de entretenimiento o educativo también. Y Aba, Niñeja, tiene poco personaje, Oñe Petén Tembiasa coherente, trata de una sola problemática, a ver, y Catu, oye, Oreco, Ñepunum Buteja Paja, tiene introducción, nudo y leccionalidad. Mombehu Puru Sugatuja y Pucuba, Mombehu y Pucuba, es un texto largo, que con Añetegua, y Catu, Añepun Penda y Suqueteco, Añeteguare. También, como el cuento puede ser un texto ficticio, pero sustentado en algo real, ¿verdad? Igual que el cuento, solamente que es largo. Trata de varios temas, varias problemáticas, no como el cuento que trata de una sola problemática. Y Catua Bello y Curuñe también puede utilizar figuras literarias. Mombehu anga es descripción, o mombehu hinamba isa teimba petein abatera petein tenda, o ayer. Hoy Puruñe también utiliza. Describe una persona o una cosa, también puede usar figura literaria o imagen sensorial.